nunca te van a explicar la contaminación que generan los psicofármacos. Sí, has escuchado bien. He dicho la palabra psicofármacos. Hoy tenemos un contenido muy especial. Es el especial 1000 suscriptores. Y en serio, os voy a contar una historia que va a hacer literalmente que os estalle la cabeza. Jamás habréis escuchado una historia tal que así. Y lo más importante, vais a aprender cómo poder reducir la contaminación que generan los psicofármacos. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Y si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justo la que tenéis aquí, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tipo de contaminación demasiado tóxica. Un tipo de contaminación excesivamente tóxica y hay que tener mucho cuidado con ella, porque mal gestionada puede hacer auténticos desastres. Y sobre todo os voy a contar una historia personal, y vais a entender por qué tomar psicofármacos es un error. Y bueno, vamos al ataque. Vamos a comenzar desde el principio. Antes de nada, gracias a todos vosotros. Muchas gracias porque por fin hemos alcanzado y superado la cifra de los 1000 suscriptores en YouTube. Así que muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Y nada, os invito a que si todavía no estás suscrito, si estás viendo todo este contenido y todavía no estás suscrito, te invito a que formes parte de esta cada vez mayor familia. Y bueno, pues vamos allá. Mira, los psicofármacos están compuestos por dos palabras. Psicos, del griego psique, en la mente. Y fármaco, ¿vale? De medicamento. Es decir, un fármaco que se utiliza para curar una dolencia. Bien, la palabra en sí esconde una paradoja realmente dentro de ella, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Diréis, vale, pero ¿por qué y tal? Vale, porque para empezar, el fármaco lo que hace es curar algo físico, algo de la materia, ¿vale? Pero no cura una onda, ¿vale? Eso no lo cura. Estamos hablando de algo que es físico. Me duele, pues por ejemplo, yo qué sé, tengo una inflamación en una parte de la piel, o yo qué sé, una inflamación. Imaginaos que yo, por ejemplo, tuviera aquí una inflamación. Pues yo me tomo un antiinflamatorio y reduzco la inflamación, ¿vale? Pero suponéis, por ejemplo, pues que yo tengo una tristeza interna, pero esa tristeza, vamos a decir, esa tristeza no tiene un origen físico, sino que tiene un origen en el pensamiento. Entonces, la raíz del problema está en el paquete de onda, en la parte onda de la materia, no en la parte materia, no en la parte física. ¿Bien? Con lo que se trata de cambiar la onda, de cambiar el pensamiento, no de aplicar un fármaco, ¿vale? Y bueno, esto, ¿vale? Todo esto de lo que estoy hablando, os aseguro que conozco a la perfección de lo que estoy hablando, ¿vale? Lo conozco a la perfección. Cuando alguien tiene una depresión, implica una dejadez mental, una dejadez en el pensamiento, ¿vale? Cuando alguien tiene una depresión,
la mejor forma de curar esa depresión es cambiando el paradigma. Tenemos que cambiar el paradigma. Os voy a contar un secreto. Yo he padecido muchas depresiones. Aquí donde me veis, ¿vale? Con un canal de YouTube de ya más de 1000 suscriptores, con bastante alcance a través de las redes sociales, con una saga de libros mía escrita y tal. Aquí donde me veis, ¿no? Bueno, con mi propia bata, ¿no? Y tanto eso. Aquí donde me veis, yo he llegado a padecer muchas depresiones. Y lo peor es que estas depresiones han sido continuas. Entraba en una, salía, luego entraba en una segunda, salía, luego entraba en una tercera, salía. Así como unas 5 o 6 depresiones. No sé realmente el número exacto, ¿no? Pongo 5 o 6 por decir una media. Pero realmente yo he pasado por muchas depresiones. Y os aseguro que lo único que a mí me ha cambiado, me ha curado, mejor dicho, ha sido cambiar mi propio paradigma mental. Eso es lo que a mí me ha facilitado, lo que a mí me ha ayudado a salir de ese agujero en el que me encontraba. ¿Vale? Y esto es algo precisamente fundamental que os quiero compartir. Hoy os voy a enseñar a sanar una depresión. Os voy a enseñar también qué consecuencias tiene tanto los fármacos, los psicofármacos, ¿vale? Tanto en 2 biomas. Y sobre todo, os voy a compartir una historia que os va a conmocionar mucho. En primer lugar, todo fármaco depositado en la naturaleza va a generar una contaminación. Sí o sí, ¿vale? Punto. Ponemos un ejemplo. Este es el ejemplo más fácil y más sencillo, ¿vale? Pero la realidad, pues, a veces es mucho más compleja. Mirad, vamos a suponer, por ejemplo, nosotros compramos un antibiótico para combatir una infección. Bien, si nosotros depositamos ese antibiótico, ponemos un ejemplo, en un bioma acuático, estamos matando literalmente cualquier forma de vida en forma de bacteria, que esté en ese bioma acuático. ¿Entendéis el por qué? Bueno, dejádmelo aquí debajo en los comentarios, ¿vale? Mirad, lo que ocurre es que el psicofármaco no deja de ser más que una, ¿cómo se dice? Una sustancia química, un compuesto químico que se diluye, en este caso, en el disolvente. El disolvente es el agua, ¿vale? Y el soluto, en este caso es el psicofármaco, acaba descomponiéndose y todas esas moléculas que componen el fármaco se extienden de forma homogénea, como si fuera una disolución homogénea, a lo largo y ancho de todo el volumen que ocupa esa masa de agua. Si en esa masa de agua se encuentra vida y entra en contacto con esa molécula, automáticamente muere. Automáticamente. Los psicofármacos también tienen las mismas consecuencias. ¿Lo sabíais? ¿No lo sabíais? Si no, me lo podéis también incluso dejar aquí debajo en los comentarios. Y todo este tipo de consecuencias, estamos hablando, por ejemplo, de los fármacos, ¿vale? Tienen estas consecuencias. Los psicofármacos no dejan de ser fármacos con el prefijo psico, ¿vale? El psique de la mente. Pero son fármacos, es decir, son sustancias químicas que están diluidas en esa disolución, ¿no? En ese disolvente, en el agua en este caso. Se acaba en la tierra, aunque es más complicado, porque sí, de acuerdo, se descompone, ¿no? Y tal, todo eso, pero no es lo mismo, digamos, a que esté expuesto a un disolvente, entre comillas, que tampoco lo es, que es la tierra, el terreno, en lugar de que sea el disolvente el agua, donde la disolución ahí es mucho más fácil. Sí que es cierto que puede estar expuesto a que las moléculas de aire viajen,
O sea, a que las moléculas viajen a través del viento y tal. Puede ser, estamos de acuerdo, pero es más complicado. Pero independientemente de eso, también contamina. Así que, bueno, si sois también estudiantes de la saga Mente Ecologista, que es justamente la que tenéis aquí, estoy completamente seguro que sabréis dónde debemos depositar los residuos de fármacos y de psicofármacos. ¿Lo sabéis? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Bien. Y este tipo de residuos debemos depositarlos en el punto SIGRE. Es un contenedor blanco que podemos encontrar en la farmacéutica. Cuando ya tengamos un fármaco que está totalmente descompuesto, lo único que tenemos que hacer simplemente es depositarlo en el contenedor blanco. Y ya se encargan las propias farmacéuticas de reciclarlo. No solamente estamos eliminando, no solamente estamos eliminando la posible contaminación, tanto en el terreno como en el agua, que esa contaminación es peor incluso, que podríamos generar al depositar esos fármacos ahí, en mitad de ese suelo de la naturaleza. No solamente eso, sino que incluso estamos haciendo que esas sustancias puedan ser reutilizadas en laboratorio. Los propios laboratorios se encargan de reutilizar este tipo de sustancias. Y estas son las consecuencias que tiene en el medio ambiente. ¿Y en el cuerpo humano? ¿Esto tiene consecuencias también en el cuerpo humano? Bueno, pues la respuesta es que sí. La respuesta es que los fármacos y los psicofármacos, como un caso particular, también tienen consecuencias. Efectivamente. Y mirad, los fármacos que nosotros ingerimos, por ejemplo, ¿no? En plan de cuando nosotros tragamos una pastilla, un fármaco para un antibiótico, un antiinflamatorio, lo que sea, ¿no? Cualquier función médica que tenga, ese fármaco se va diluyendo en la sangre del cuerpo, y la concentración de este fármaco a lo largo del tiempo tiene un comportamiento exponencial negativo. Dicho en otras palabras, si este es el eje del tiempo, ¿vale? Y este sería el eje de la concentración, tenemos lo que se llama un decaimiento exponencial. La misma forma, por ejemplo, que las sustancias radiactivas se descomponen de esta manera, ¿vale? De una forma totalmente exponencial, donde al principio la mayor parte de la concentración es prácticamente eliminada. Pero para tener que eliminar el 100% del resto del fármaco, tiene que pasar mayor tiempo. Sin embargo, esa altura, vamos a decir, esa altura que sería la proyección en el eje vertical, ya es prácticamente muy pequeña. Justamente, pues, estos son los mismos efectos que ocurren actualmente en Chernobyl, ya que pasados unos 20 años aproximadamente, algunas sustancias radiactivas como el yodo radiactivo, por ejemplo, ya han perdido como el 85 más o menos, el 85% de toda esa concentración que quedaba. Así que, como mucho, quedará entre un 10 a un 15, 20% como mucho de concentración de yodo. Cosa que, es cierto, es un elemento radiactivo, pero ya no puede producir tanto daño. Respecto de lo de Chernobyl, han pasado pues unos 40 años más o menos, aproximadamente y tal, década arriba, década abajo, los que, bueno, pues ya todo esto pues ya ha pasado, con lo que sí es posible poder visitar todas las zonas de Chernobyl, pero todo, evidentemente, todo debe estar regido bajo un rigurosísimo protocolo de seguridad, ¿vale? No te recomiendo, en plan de que vayas por aburrimiento, que vayas porque sí, si quieres ir, oye, ve. Pero conoce esta parte de la física nuclear y de la física de la radiactividad nuclear y artificial, porque es algo que puede afectar a tu salud, ¿vale? Y bueno, pues continuamos. En el caso del cuerpo, hemos comentado que tiene un comportamiento exponencial negativo.
para que todo el fármaco pueda ser eliminado del cuerpo. Bien, esta característica que en pleno presente, ¿no? En pleno, pues, hoy día, parece algo tan estúpido, ¿no? Y tan, plan de, sí, bueno, tan estúpido quiero decir, tan básico. Esto es algo que hace 10 años, por ejemplo, yo no conocía, no tenía realmente ni idea. Con lo que tuve que indagar, tuve que investigar y tal, ¿no? Y un poco para descubrir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Realmente y tal. Y bueno, todo esto justamente lo descubrí por una necesidad. Pero no os preocupéis, porque llegaremos a esa parte de la historia. Bueno, más cositas. También, desde Mente Ecologista, os recomendamos, si estáis tomando algún tipo de fármaco, lo primerísimo de todo es que sigáis las instrucciones de vuestro médico, ¿vale? Que sigáis las instrucciones de vuestro propio médico. No os saltéis nada. Es decir, si el médico os dice que os tenéis que tomar un antibiótico durante 10 días, os tomáis el antibiótico durante 10 días. Hacedlo, ¿vale? Hay leyes científicas que explican todos estos fenómenos. No os los saltéis. Pero en este caso estamos hablando de los psicofármacos. Dicho en otras palabras, la medicina moderna pretende curar una alteración en la onda mediante una partícula, mediante un corpúsculo llamado fármaco. Bueno, en este caso le llaman psicofármaco, ¿vale? Porque queda más bonito. Y no se dan cuenta de que, o sea, un fármaco no puede hacer nada. No tiene la capacidad de hacer esto. Os voy a hablar como físico, como científico. Pero lo más importante, os voy a hablar también de tú a tú. Si eres una persona que estás pasando por una depresión, si eres una persona que pasó por una depresión o que quieres salir de la depresión, ¿vale? Si eres una persona que estás dispuesta a salir de esa situación, te invito a que compartas aquí debajo, ¿vale? Te invito a que compartas tu propia experiencia. Hoy voy a compartirte mi propia experiencia, porque el objetivo de todo esto no es recrearnos en lo malo, en lo triste y crear una comunidad de pobrecitos, una asociación y tal. No. El objetivo de este vídeo es contarte cómo superé todas estas depresiones, porque quiero enseñaros que la única forma de salir de una depresión es instalando, es decir, hackeando tu paradigma antiguo mental e instalando uno nuevo. Es la única forma de poder salir de la depresión. Aquí, como me veis, ¿vale? Yo tengo mi bata de laboratorio, ¿vale? Y para alguien que no me conozca, podría pensar, bueno, este es médico, psiquiatra, cardiólogo, neumólogo, lo que sea, ¿no? Y tal. Pero no soy médico. De hecho, soy físico. Y hoy os quiero enseñar el poder que tiene ponerse una simple bata. Mirad, para la sociedad actual, la ciencia se ha convertido en un dios. Y sí, por un lado está bien, porque, veréis, a lo largo de la historia, principalmente, ¿no? Durante la Edad Media y tal, hubo muchas personas que cometieron y que practicaron y que difundieron unas prácticas sobre falsa espiritualidad. Una espiritualidad que incluso en muchos de los casos iba de la mano de la Iglesia Católica, con el objeto de manipular y de tener a la gente totalmente dormida, ¿no? O sea, totalmente, pues, así, ¿no? Como controlada. Y claro, pues, muchos de los médicos, muchos de los científicos, a lo largo de la historia, por ejemplo, en el siglo XIII, en el siglo XIV, muchos precientíficos ya hablaban de cómo curar ciertas enfermedades o ciertas dolencias utilizando plantas
o utilizando, yo qué sé, árboles raíces, elementos de la propia madre naturaleza, ¿no? La propia Iglesia Católica se encargó de perseguirle e incluso de asesinarle. Si recordáis la Inquisición, aquella época en la que se produjo una caza de brujas, no solamente se cazaban brujas, también se cazaban científicos, los primeros científicos. Entonces, el nacimiento de la ciencia, estamos hablando a partir del siglo XV, siglo XVI, ¿no? en la edad moderna, el nacimiento de la ciencia fue algo completamente necesario para la evolución de la civilización humana. Sin ciencia no estaríamos donde hemos llegado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la ciencia no es un elemento fijo, estático e inmutable. De hecho, es todo lo contrario. La ciencia es un conjunto de conocimiento basado en la experiencia real, en experimentos científicos, en demostraciones empíricas, con el objeto de llegar a entender qué es esto que llamamos realidad, vida, universo, todo, incluso el propio Dios, o la teoría del multiverso, seguro, ¿no? Desde la que habéis escuchado. Y prácticamente todo, qué es la salud, qué es la mente, cómo funciona la mente, la dualidad onda-partícula, que tanto dolores de cabeza genera todavía hoy día en la propia física, ¿vale? Y un sinfín de cosas, un sinfín de información, ¿no? Y tal. Por un lado tenemos la parte de la ciencia, históricamente hablando. La ciencia ha alcanzado el poder que tiene gracias a toda la evolución que ha tenido desde el siglo XVI, desde la Edad Moderna hasta el siglo XXI. Y por otro lado, tenemos la espiritualidad, todas estas personas que se dedican a la parte espiritual, la metafísica, las personas que se dedican al tarot, las personas que son videntes, las personas que son más intuitivas, y larguísimo, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que aunque a lo largo de toda la Edad Media ambos dos grupos fueron perseguidos, a partir del siglo XVI y prácticamente hasta el momento actual, ese tipo de personas fueron apartadas e incluso perseguidas por la propia sociedad. No solamente perseguidas, sino que hay muchos científicos que se atreven a hablar como que este tipo de cosas son pseudociencias. Vale. En primer lugar, cuando alguien no sabe de lo que está hablando, lo más inteligente es callarse, ¿vale? Y escuchar a aquel o aquella persona que sí sabe. Y no es que sepa porque ha memorizado 4.000 libros, pero no ha entendido nada. No. Es porque conoce realmente. Porque no solo tiene conocimiento, como siempre decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos siempre con mente ecologista? Que tenéis que estudiar, aprender y aplicar. ¿Una persona que estudia y que memoriza pero no entiende nada, ¿es un experto? No. ¿Una persona que estudia y que aprende pero que nunca ha practicado nada, ¿es un experto? Tampoco. Es un teórico. ¿Cuándo tiene una persona sabiduría? Cuando ha estudiado, ha aprendido, ha adquirido el conocimiento y luego ese conocimiento lo ha aplicado, lo ha llevado al plano práctico. Esa es la única forma de obtener sabiduría, al menos en esta realidad, ¿vale? En esta realidad tridimensional o tetradimensional, como dijo Albert Einstein, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que gracias a ese paradigma científico en el que no es solamente el adorar a la ciencia, que yo adoro a la ciencia y que estoy a favor de la ciencia. No se trata de adorar. El problema es que esta sociedad actual ha convertido en un dios a la ciencia. La ha convertido en un dios. Y ya nadie, absolutamente nadie, duda. Es decir, si la ciencia dice A, es A. Punto. Y todo el mundo, ¿no?, se lo cree como masa.
Probablemente alguien me pudiera decir, vale, Juan Carlos, estamos de acuerdo, pero tú estás tirando piedras contra tu propio tejado. Y en plan de, no, estoy siendo científico. Porque uno de los axiomas básicos que sustentan la filosofía científica es justamente no tener prejuicios. No tener prejuicios hacia nada ni hacia nadie. Porque en el momento en el que la ciencia considera un prejuicio, algo que desconoce, como algo que es absoluta verdad, en ese momento el científico está creando un dogma. Y el dogma es de la Iglesia. El dogma es de las religiones. Y el dogma es lo que destruye la propia ciencia. ¿Vale? Por esa razón, quiero por favor que lo entendáis y que lo escribáis aquí. El dogma destruye la ciencia. ¿Y por qué la destruye? Porque en ciencia nada debe darse por sentado. Nada. Incluso la propia intuición debe ser sometida a juicio lógico. Incluso la propia intuición hay que someterla en plan del por qué. ¿Vale? El por qué. Hemos llegado a una sociedad en la que cuando una persona tiene una depresión, el protocolo científico es simplemente darle este fármaco, este psicofármaco mejor dicho, y a su casa. Punto. Ya está. ¿Y realmente eso qué cura? ¿Realmente eso para qué sirve? No se trata, con todo esto que os estoy compartiendo, no se trata de ahora vamos a destruir la ciencia porque la ciencia es lo más malo, porque no sé qué y tal. No. De lo que se trata ahora es que la ciencia lleva viviendo una crisis filosófica, ¿vale? Desde hace ya unas cuantas décadas. En ciencia, las crisis filosóficas son necesarias para que evolucione, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. La primera persona que inventó la máquina de vapor y que la propuso pues, para crear, por ejemplo, nuevas formas de moverse que no fuera, por ejemplo, a caballo. El señor James Watt era un físico e ingeniero escocés en finales del siglo XVIII, que de hecho ayudó a propulsar la primera revolución industrial. Podéis incluso hacer el experimento de viajar a ese punto de la historia, donde prácticamente todo el mundo se movía con mulos, con caballos, con asnos, caminando, donde los caminos eran de piedra, donde apenas había conexiones entre los núcleos, las ciudades y tal. No existían conexiones, literalmente. Y este señor fue uno de los primeros científicos que se atrevió a desafiar el conocimiento de esa época para propulsar mediante la ciencia a la sociedad a un nuevo estadio de evolución. Gracias a eso tuvimos trenes de vapor, por ejemplo, siglos más tarde los primeros coches térmicos, las primeras centrales eléctricas, los primeros teléfonos fijos que funcionaban con cable, ¿vale? Las primeras bombillas. O sea, es decir, gracias a esos científicos, la sociedad ha avanzado muchísimo. Pero siempre ha ocurrido lo mismo. Siempre ha ocurrido lo mismo. Estos científicos han tenido que enfrentarse a la oposición de las masas. Estos científicos han tenido que enfrentarse a la grandísima oposición de las masas. Masas que desgraciadamente son ignorantes. ¿Vale? La ignorancia, y por ahí una frase que dice que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Y estoy completamente de acuerdo. Estoy total y completamente de acuerdo. Porque no sabéis
el daño que puede llegar a generar la ignorancia más que la propia maldad. Una persona puede ser mala, puede actuar en maldad, puede hacer daño a los demás. Pero si hacemos una proporción de cómo es, digamos, la población en función de una gráfica que se llama la campana de Gauss, ¿vale? La campana de Gauss, pues imaginaos, ¿vale? Tenemos el eje horizontal y el eje vertical y es una función en forma de campana, ¿vale? Si hacemos una gráfica de la población, y esto está estudiado científicamente, donde tenemos población con buena ética, buena praxis, mala praxis e ignorante, podemos observar que la población mala, vamos a poner, es un pequeño porcentaje de aquí. La población buena es un pequeño porcentaje de aquí. Pero la mayor área que cubre el resto de la campana de Gauss es ignorancia. Y esa ignorancia puede llegar a cometer auténticas barbaridades. No solamente contra un individuo, como me ocurrió. No solamente contra un individuo, sino contra una sociedad entera. Y contra una civilización entera. ¿Vale? Así que, por esa razón, os invito a que tengáis una actitud más científica, a que dudéis cuando hay algo que a nivel interno, dentro de vosotros, no encaja, ¿vale? Que incluso vuestra propia intuición os dice, esto no encaja. Buscad pruebas. La intuición tampoco es mala. O sea, la intuición es también algo bueno. Pero no se trata de, ay, me lo dice la intuición, pues hago esto. Y a lo mejor hacer eso es cometer una barbaridad contra un ser humano que es inocente. ¿Vale? En plan, vale, puede que la intuición me esté diciendo esto, o la intuición me está diciendo esto. Voy a buscar pruebas empíricas que confirmen esto, porque a veces la intuición ayuda a la ciencia. De hecho, os voy a hacer un pequeñísimo repaso sobre un vídeo que me pidió una vez un seguidor, ¿vale? De aquí, de este canal, y os lo quiero compartir. Mirad, en mecánica cuántica, uno de los experimentos que se hicieron a cabo a principios del siglo XX es lo que llamamos como el efecto observador. No me quiero enrollar mucho porque para eso tenéis un vídeo, de hecho podéis buscarlo en Juan Carlos-Mente Ecologista, y se llama Las consecuencias del efecto observador. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a aprender muchísimo. Lo que viene a decir este efecto observador es que la mente crea el estado de la materia, la configuración de la materia, la realidad que estamos viendo. Somos seres creadores, constantemente estamos creando. La diferencia es que la mayoría de personas, por desconocer esta ley física, este principio físico, siguen creando, continúan creando, pero no lo saben. No tienen ni idea. Por esa razón, el efecto observador tiene una aplicación maravillosa, una aplicación buenísima en la superación y la curación de una depresión. Por eso, cuando alguien tiene una depresión, lo mejor y la única solución que es necesaria para salir de dicha depresión es aplicar el efecto observador. Tenéis que cambiar el paradigma. Todo nace en la mente. Pero por supuesto, también necesitamos acción. Necesitamos movimiento. ¿Vale? Necesitamos hacer cosas. Hay que buscar un equilibrio fundamental. Porque la sociedad podemos dividirla en dos grupos, principalmente. A nivel estamos hablando de mecánica cuántica, ¿no? Y estos principios. Por un lado tenemos las personas espirituales, que se piensan que todo es mirar, contemplar, observar y no hacer ni el huevo, no hacer absolutamente nada. Eso es lo que es lo primero.
Por un segundo lado, tenemos los científicos que hacen y repiten acciones y tal, como si fuera una fábrica, una industria. A mí me encantan esos procesos de fabricación, de repetición, ¿vale? Esos procesos tan mecánicos y tal, me encanta. Yo que soy físico, o sea, cuando yo veo documentales sobre cómo se hace tal producto y tal, y yo veo esa repetición, esa mecanización de lo mismo y lo mismo, a mí por dentro, o sea, me entra una felicidad de ¡guau! ¡Qué bonito realmente!, ¿no? ¿Cómo se fabrica todo esto? Pero si queremos realmente curar una depresión, necesitamos ambos dos elementos. Necesitamos visualizar, proyectar mediante la mente, sentir que ya estamos ahí. Y también necesitamos actuar. Porque la una sin la otra es ciega. Y la otra sin la una cojea. Hay por ahí un dicho que dice, la religión sin la ciencia es ciega y la ciencia sin la religión es coja. Yo quiero corregir esa frase y en lugar de decir religión, yo pondría espiritualidad. Ciencia y espiritualidad van a tener que darse de la mano en pleno siglo XXI si ambas dos quieren avanzar. Sí o sí. ¿Vale? Aquí no hay discusión democrática de no, porque no sé, no, en plan esto es así. La mecánica cuántica, ¿no? Como una de las ramas de la física cuántica, ha llegado a un punto en el que se ha bloqueado. Y la espiritualidad le está dando la respuesta. Para que la ciencia, para que la mecánica cuántica avance cada vez más, la física ha necesitado alimentarse de la espiritualidad. Por esa razón, ahora más que nunca, la ciencia necesita de la espiritualidad, no de la religión, sino de la espiritualidad, que son dos cosas completamente diferentes. Así que voy a pedirte, por favor, y ya pasamos a la última parte, voy a pedirte, por favor, si estás pasando por una depresión, si has pasado por una depresión, quiero que me dejes aquí debajo en los comentarios si estás dispuesto realmente. En plan de, ¿tú quieres superar esta depresión? Sí. En plan de, sí, quiero superarla. ¿Vale? Y quiero, si lo vas a hacer, quiero que te comprometas y sobre todo, que lo hagas. El primer paso, cambia tu paradigma. Cambia el paradigma. Y el segundo paso, actúa en base a ese cambio de paradigma. Pongo un ejemplo súper rápido. Si yo digo, soy una persona muy saludable, pero todos los días me voy a comer al McDonald's, pues evidentemente ahí hay una incoherencia gigante, ¿vale? Por no decir una palabrota. En plan de, ahí hay una incoherencia bastante grande, porque sí, yo visualizo que soy saludable y tal, pero tú internamente estás haciendo todo lo contrario. Entonces ahí nunca vas a ser saludable. De hecho, lo que vas a hacer es todo lo contrario. ¿Vale? Entonces, se trata de, yo soy saludable, y como saludable. Y hago deporte. Y me cuido. Vigilo mi alimentación. Dejo a un lado todos aquellos productos que me hacen mal. Y etcétera, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la ultimísima fase, a la ultimísima parte. Y yo os aseguro que esta historia os va a volar la cabeza, literalmente. Quiero compartiros esta historia, porque esto es una expresión muy andaluza, ¿no? Muy cordobesa, ¿no? En plan de eso de me he tirado, ¿no? Que, o sea, quiero decir, mejor dicho, he estado durante mucho tiempo, ¿vale? He estado mucho tiempo ocultando esta historia. Son muchas personas las que me han coaccionado a no contar esto. Incluso
con amenazas, incluso con coacción económica, ¿vale? Ha habido muchas personas que han intentado evitar este momento. Y ahora ha llegado la hora, ¿vale? Mi nombre es Juan Carlos, soy físico, soy un gran conocedor y aplicador, un gran aplicador del efecto observador. No soy perfecto, evidentemente, ¿vale? Pero sé realmente de lo que hablo. Sé realmente lo que estoy... yo sé realmente de todo lo que estoy hablando y de todas las consecuencias que implica el efecto observador. Yo padecí muchas depresiones continuas, una detrás de otra. Y lo más importante, gracias al efecto observador y a la metafísica que he aprendido y aplicado, he superado todas esas depresiones. Y aquí vamos. Si recordáis aquel vídeo en el que os hablo sobre mi historia en la universidad, justo recordáis en la parte final, que después de todas aquellas cosas que tuve que vivir, ¿no? Por estas personas que por tener más autoridad que yo, decidieron utilizar su poder y su autoridad contra mí, y eso es lo que le ocurre a muchas personas, ¿vale? Sobre todo en este país. Después de todo eso, sabéis que mi padre falleció. Mi padre falleció pocos días después de mi cumpleaños. El 25, 26 de marzo, me parece que fue el 26 de marzo del año 2011. En esa fecha habían pasado como unos 3 días aproximadamente, 2-3 días más o menos, de que yo cumpliera los 21 años. Yo estaba en la carrera universitaria y, como os conté, a mí me coaccionaron económicamente a dejarla. Lo hice. Como consecuencia de aquello, yo caí en una depresión bastante severa. Una depresión que tardó marzo, abril, mayo y junio más o menos, ¿vale? Tardó unos 3 meses, abril, mayo, junio más o menos, 3 meses y medio más o menos, en llegar a gestarse. Fue a partir de junio, julio, el momento en el que la primera depresión que yo tuve salió a la luz. En esa época, mi madre, que todavía existía, mi madre no sabía cómo actuar. Y lo que decidió fue justamente llevarme a un psicólogo. A un psicólogo en el pueblo en el que nací. Yo soy de un pueblo, bueno, esto lo voy a contar, que yo no tengo ningún problema. Yo soy de un pueblo del sur de la provincia de Córdoba. Ese pueblo pertenece a la subbética cordobesa y se llama Cabra. Sí, cabra es como el animal, ¿no? El mamífero. Sí que es cierto, y antes de continuar con esta historia, sí que es cierto que decir que un par de años antes de todo este contexto, allá por el año 2009, y cuando yo tenía 19 años, yo estaba en plena carrera, y sí que es cierto que, bueno, pues que yo tuve pequeños coletazos de depresión. Lo que pasa es que yo en aquella época no sabía, ¿no? Era como, yo decía que aquello era simplemente una tristeza y tal. Entonces sí que mi madre, pues bueno, decidió buscar un psicólogo en Lucena. Lucena es un pueblo que está a unos 5 kilómetros de Cabra. Es un pueblo más industrial y tal. Y Cabra es más turística, mucho más agrícola principalmente. Y bueno, pues mi madre decidió llevarme a un psicólogo y este psicólogo se dedicó a psicoanalizarme. Este psicólogo se dio cuenta de que lo que a mí me ocurría realmente era que yo vivía en un entorno en el que todo el mundo me daba de lado. Todo el mundo. Y estoy hablando de un entorno familiar.
Es decir, se suele decir aquello, ¿no? De que no, porque la familia siempre está unida, la familia es importante, la familia y tal. Pues siento deciros que en mi caso esto no fue así. O sea, en mi caso esto fue totalmente opuesto. Totalmente lo contrario. Este psicólogo se dio cuenta de que la única forma de poder salir adelante era creando actividades en familia. El propio psicólogo de Lucena me dijo, tú tienes que acercarte a tu familia y proponer que todos hagáis actividades en conjunto, todos. Y cuando yo hice aquello, se lo conté a mi madre. Mi madre lo único que me dijo fue, anda ya, Juan Carlos, no me cuentes tonterías. Esto seguro que son mentiras que tú te estás inventando y tal. Cuando yo recibí esa respuesta de mi madre, me di cuenta de que realmente esa actividad iba a ser imposible. Así que como consecuencia, seguir yendo a la consulta de ese psicólogo sería perder mi tiempo y el dinero. Así que terminada esa actividad, yo decidí llamar por teléfono al psicólogo de Lucena y decirle, mira, mi madre me ha dicho esto, no van a actuar, ellos no quieren actuar, no quieren trabajar en pos de esto. Así que me sabe fatal, pero tengo que dejar de ir a tus consultas, porque lo único que yo voy a hacer es hacerte perder el tiempo. Y el psicólogo lo comprendió. Dijo, te comprendo a la perfección. Y si necesitas cualquier cosa, pues aquí estoy. Fue una despedida muy cordial y muy amable. ¿Vale? Meses más tarde, volvemos al año 2011, y mi madre encontró otro psicólogo en Cabra. Este psicólogo, que es bastante conocido en Cabra, se dedicó a psicoanalizar todo el contexto, qué era lo que ocurría, de por qué venía toda esta historia, bla, bla, todo, en fin, todo esto. Y el psicólogo se dio cuenta de lo que ocurría. El psicólogo se dio cuenta de que yo venía de un entorno familiar en el que sí, tengo comida, ropa, techo, dinero, incluso caprichos, videojuegos, algunos viajes, libros. Ya está, o sea, poco más, ¿no? Tampoco... una persona de 20 años, 19, 20 años y tal, ¿no? Que va a pedir, ¿no? A la vida. Y bueno, pues este psicólogo justamente empezó a profundizar, a psicoanalizar, y vio que la auténtica respuesta estaba realmente en hacer un acercamiento entre madre e hijo. El hijo que era yo, ¿vale? Y bueno, pues este psicólogo dijo, bueno, pensó internamente, mejor dicho, si yo le doy la solución a esta familia, entonces dejaré de tener ingresos. Para siempre. O sea, yo daré solución a esta familia durante un par de veces, 3 veces, 4 sesiones como mucho, y se acabó. Y ya está. Y vio que aquello, al menos desde su paradigma, porque recordemos que todo es paradigma, ¿vale? En base a su paradigma, vio que aquello pues, era pobreza para él. Así que en un falso intento, al menos no de él, sino de mi madre, de, bueno, sí, venga, me voy a acercar a ti, te voy a regalar un helado y tal, todo eso. Pues yo no quería, perdón. Yo no quería, o sea, yo lo que hice fue simplemente alejarme. Me alejé de mi madre, justamente porque te has tirado toda una vida junto con papá y otras personas, ¿vale? Otras personas, los otros descendientes de mis padres, ignorando mi existencia. Es decir, yo era como, vale, sí, estoy aquí en esta familia,
pero yo soy simplemente una estatua. Entonces, pues no, yo no soy una estatua, o sea, yo soy un ser humano, entonces no quiero esto. Y por un lado se dio ese escenario, ¿vale? Y por otro lado, el paradigma que os he contado de este psicólogo. Así que este psicólogo dijo, bueno, pues me voy a dedicar a crear una redencilla, ¿vale? A crear redencilla entre madre e hijo, para que todo esto vaya a peor, y a peor, y a peor, peor. Y casi un año, como 9, 10 meses más tarde, lo logró. Justo lo consiguió. 7, 8 meses después de aquello, es decir, 2 meses antes de lo que os voy a contar a continuación, no solamente consiguió justamente, ¿no?, lo que quería, sino que, por un lado, decidió llevarme a un médico psiquiatra de aquí de Córdoba capital. Un médico psiquiatra que tiene la fama de tener a sus pacientes totalmente sedados. Ese psiquiatra, ese psicólogo, el psicólogo de Cabra, se puso tanto en contacto con mi madre como en contacto con un exfamiliar, ¿vale? Con un exfamiliar paterno, un exfamiliar por parte de mi padre, que también es médico. Y es una persona muy prepotente. Es una persona que se cree que es Dios por el simple hecho de tener un titulito de medicina, ¿vale? Pero luego es una persona incapaz de resolver problemas, incapaz de ayudar realmente. Porque yo siempre he dicho lo mismo. Puede que los físicos tratemos con circuitos electrónicos, con matrices cuadradas y cúbicas, con problemas matemáticos súper abstractos. Los físicos nosotros trabajamos con objetos, pero los médicos trabajan con personas. Y las personas, somos seres humanos. No somos un simple trozo de piedra tallada en forma de lámina para hacer un circuito de silicio, por ejemplo. Somos algo mucho más complejo. Y bueno, pues al ponerse en contacto esa tríada, psicólogo, mi madre y ese ex familiar paterno, pues se pusieron en contacto con este primer psiquiatra. Y este psiquiatra propuso que para la cura de mi depresión yo tenía que estar totalmente empastillado. Pastillas, es decir, psicofármacos, aquí es que lo que pasa es que le decimos pastilla, ¿vale? Psicofármacos, con el objeto, como vuelvo a decir, para curar. Pero ¿sabéis lo que me provocaron esas pastillas? Lo más suave y lo más leve de todo era sueño. Pero una de las veces, cuando yo me dirigía hacia Lucena en coche, para una de las clases formativas, una de las veces ya al salir de Cabra, camino hacia Lucena, hay una parte donde hay una pendiente, así, en forma de V, y justo por el centro pasa un puente. Pues gracias a que yo estaba sedado, es decir, yo dormía como 10 horas al día, ¿vale? Yo dormía como 10 horas al día y aún así me levantaba con demasiado sueño, no podía. En ese momento iba yo con el coche y justo empecé a quedarme dormido. Y de repente abrí los ojos y metí un volantazo. ¿Sabéis lo que me pasó? Que estuve a punto, literalmente, de caer por el puente. Porque antes de pasar hacia el puente tienes que hacer una carretera recta y luego girar para la izquierda. Pues justo en ese giro estuve a punto de caer por un puente. ¿Sabéis por qué? Porque los psicofármacos me tenían totalmente sedado. Una de las indicaciones que dan en la caja de los psicofármacos es que
en caso de estar consumiendo ese tipo de pastillas, no manejar maquinaria pesada, no conducir, evidentemente. Y yo, pues nada, yo en realidad iba a Lucena a esa clase formativa obligado, forzado. Yo no quería ir realmente, ¿no? Cuando ocurrió esta situación, yo decidí literalmente dejar de tomar los psicofármacos. Y poco a poco fui despertándome, pero en las sesiones con este psicólogo, sus preguntas no eran otra cosa más que: ¿te estás tomando el fármaco? 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 Lo mismo. ¿No? Cuando he dicho fármaco quiero decir psicofármaco, pero para que vosotros me entendáis. Y yo no quería hablar de ese tema porque me sentía incómodo. Hasta que una de las veces me dijo: bueno, si no te vas a tomar el fármaco, o si no te estás tomando el fármaco, o si me estás mintiendo, puedo mandar que te hagan un análisis de sangre para detectar en la composición química bioquímica de tu sangre si realmente te estás tomando el fármaco. Y claro, eso a un chaval de 21 años, pues evidentemente le acojonó. Yo me acojoné, evidentemente, ¿no? Por toda esa situación. Y evidentemente, pues dije que no me estaba tomando el fármaco, ¿no? Pero era, bueno, pues porque estuve a punto de matarme. O sea, estuve a punto, ¿no? Literalmente de matarme por una colina, de un puente. ¿Y qué fue lo que pasó, no? Y tal, en plan de, ay, bueno, pero esto nos lo deberías haber dicho antes y tal, en plan de, pero si nunca me escuchaste. Ni tú, ni mi madre, ni nadie me escuchó. ¿Qué voy a decir o a quién le voy a decir? Si vuestra única preocupación es tener a los pacientes. Porque eso es lo triste. Son médicos, tienen consultas privadas y encima les llaman pacientes. Pacientes. O sea, son enfermos en fila que te dan dinero. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, la cuestión es que semanas más tarde de todo aquello, por un lado, este psicólogo empezó a buscar otro contacto, es decir, una contacto de otro psiquiatra, y encontró una psiquiatra, una médico psiquiatra en Lucena. Entonces lo que dijo fue que, bueno, este psiquiatra de Córdoba, el que os acabo de contar previamente, tiene la fama de ser una persona que tiene a sus pacientes sedados, demasiado sedados. Así que vamos a buscar otra alternativa. Dicho en otras palabras, te vamos a buscar otra psiquiatra, o otro psiquiatra, en este caso era una mujer, u otra psiquiatra, que te den otros fármacos, te van a tener segado, pero no tanto. Y en plan de ya, pero no soluciona realmente el problema. Bueno, pues para agradar a ese psiquiatra y a mi madre, accedí. Así que fui a otra psiquiatra, fui a Lucena, junto con mi madre, y empecé a tomar fármacos y psicofármacos. Y nuevamente empecé a adormilarme. No podía hacer vida normal, porque es que yo me dormía en cada esquina, allá por donde iba. Iba con mi madre a hacer la compra, iba dormido. Iba con mi madre a comprar ropa y tal, iba dormido. Iba a clase, estaba dormido. Y todos me llamaban la atención, en plan de, oye, ¿qué pasa? Y lo peor es que yo no podía decir nada. Un día me harté de todo eso, porque ya nadie me escuchaba, dejé de tomar fármacos y empecé a recurrir a la agresividad, empecé a romper objetos, nunca hacia personas, como forma de llamar la atención. Y aquello, evidentemente, pues aquello fue utilizado tanto por el psicólogo de Cabra, como por el ex familiar paterno, como por mi madre. Aquello era en plan de, lo tomaron como que yo estaba volviéndome una persona súper violenta. Pero bajo su punto de vista, todo era porque sí, porque no había ninguna explicación científica.
Claro que había explicación científica, porque eso no era la solución. Eso no era la solución. Y estas personas decidieron, ¿vale? Decidieron que deberían llamar a la policía para calmar mi extraño y para nada científico comportamiento, ¿vale? Pero al final no lo hicieron. Cuando toda esta información llegó a mis oídos, dije, punto y final. No voy al psicólogo, no voy al psiquiatra, no voy a nadie. Este señor, este ex familiar paterno, incluso me llamaba por teléfono para amenazarme. Esta persona llegó a llamarme por teléfono para amenazarme porque yo de forma voluntaria había decidido dejar de tomar psicofármacos. ¿Eso es ser científico? ¿O eso es ser un autoritario? Un gran autoritario que lo único que quiere es imponer su verdad, aunque esa verdad ya no sirva. Eso es lo que quería hacer. Uno de los descendientes de mis padres, ¿vale? Que ya ni siquiera llamo hermano, porque no se lo merece, porque no lo es. También me llamó por teléfono en aquella época diciendo que incluso llamarían a la policía. Porque la gente estaba diciendo, porque la gente estaba contando, porque todo, absolutamente todo. Y eso lo ocultaron como diciendo que era lo más correcto, porque ellos son los mayores y yo soy el hermano más pequeño. Y por el simple hecho de ser el hermano más pequeño, eso, bajo su paradigma mental, quiere decir que yo nunca tuve ni tendré la razón. Vaya estupidez, ¿no? Pasaron años, del año 2012, estuve metido en circuitos de la salud pública y en la salud pública pues me diagnosticaron, sin ni siquiera conocerme, ¿vale? Me diagnosticaron trastorno de personalidad, algo así. Es que no recuerdo exactamente, ¿no? Porque yo pasé por varios circuitos de la salud pública y llegaron a decirme eso, ¿no? O sea, en plan de, tienes un trastorno de hiperactividad, luego me dijeron trastorno de estrés no sé qué, trastorno de estrés postraumático, también me pusieron un montón y tal. Y la sanidad pública lo único que hacía era, si quieres visitar a tal psiquiatra, tienes que estar durante un mes tomando este fármaco. O durante 2 meses. Y cuando lo hayas hecho, te daremos oportunidad de visitar a tal o a cual médico. A tal psiquiatra. ¿Creéis que eso es ciencia? Os voy a responder. Eso se llama dogma. Eso no es ciencia. Eso se llama dogma. Y eso se llama imponer tu santa voluntad por encima de los hechos científicos que tienes. Por encima de esos hechos científicos. Y eso, señores, eso es lo que la sociedad llama ciencia. La cosa no termina aquí, tranquilo, ¿vale? La cosa no termina aquí. En el año 2014, 2 años después de todo este contexto, ¿no? Y tal, nuevamente mi madre me obligó a tomar tal psicofármaco que un médico junto con un abogado o una abogada que esta persona se había buscado, me obligaron incluso a tomar esos fármacos si quería convivir con mi madre. Y como me negué a tomar estos fármacos, me echaron de casa. Me echaron literalmente de casa, me dijeron, fuera directamente. Y alguna vez alguien se me acercó a mí, oye Juan Carlos, ¿cómo estás? Y tal. Nadie hizo eso. Pero eso, señores,
Eso se llama, para esta sociedad, esto se llama ciencia, método científico. Un detalle también importante, en el año 2012, estando con este psiquiatra de Cabra que os he contado, me puse a investigar y por lo visto existía una nueva terapia. En el año 2012 habían inventado una nueva terapia que se llama Flores de Bach, o Flores de Bach, como se llame. Es una terapia que procede de la rama espiritual, justamente. Y tampoco yo sé mucho de esto, ¿vale? Tampoco conozco yo esto al 100% y tal. Pero una de las cosas que ofrecía es que ayudaba a combatir el estado de ánimo de tristeza. No recuerdo exactamente si tampoco servía como para la depresión, ¿no? Y como científico que yo soy, le dije a este señor, oye, al psicólogo de Cabra, oye, he encontrado esta nueva terapia como forma de solucionar la depresión y el estrés y tal. Y él, como método científico, ¿sabéis lo que me dijo? No. Esto no es ciencia. ¡Pum! Fuera. ¿No os suena eso de algo? Ah, pseudociencia. Fuera. Y eso, señores, eso es lo que llaman el método científico. Muy bien. Pero la cosa no termina aquí. En ese tratamiento que me mandaron tomar en pleno año 2014, toda esta zona de la piel, o sea, esta parte de la piel que está justamente por debajo de los ojos, gracias a esos psicofármacos que fui obligado a tomar, toda esta piel no es solamente la parte inferior del ojo, no. Es justo lo que está, me explico. No es el párpado inferior, no. Es toda la piel que está por debajo, o sea, estas bolsas que tenemos a la izquierda y a la derecha de la nariz, esta superficie de piel, perdón, se me pusieron negras, literalmente. Todo esto negro, literalmente, negro. Y cuando yo llamé por teléfono a mi madre, diciendo lo que me había ocurrido en la piel, encima me dijo que todo lo que estaba pasando era por mi culpa, porque yo no me quería tomar las pastillas y tal, no sé qué. ¿Hola? Pero si te estoy llamando para decirte cuáles son las consecuencias de tomar esos fármacos. Al final me volvieron a coger en casa de mis padres, ¿vale? Pero todo era un teatro, todo era falso, todo era mentira y tal. Y bueno, pues lo que ocurrió exactamente es que al año siguiente, mi madre, como forma de venganza, estamos hablando a principios del año 2015, decidió buscar a otro psiquiatra aquí en Córdoba. Otro diferente al que os hablé del año 2011. Ese señor es un señor muy famoso aquí en Córdoba, ¿vale? Y mi madre decidió, junto con una de sus hermanas, que yo tenía que ir a tratamiento psiquiátrico a ese doctor. A lo que una vez más, pues dije, pues vale, de acuerdo. Así que fui a la consulta de ese señor y recuerdo el primer día, recuerdo cuando yo entré a esa consulta y la sesión fue sencilla. Había una mesa muy larga, el pseudocientífico, porque me gusta decir las cosas por su nombre, el pseudocientífico estaba en una silla más alejado, yo estaba frente a él, en otra silla, enfrente de la mesa, y a mi derecha estaba sentada mi madre. Y la conversación acerca de mi supuesta enfermedad mental era entre el médico y mi madre. Jamás tuve derecho
de poder hablar, de poder opinar, de poder decir. Jamás, jamás tuve derecho. Y todo lo que le ocurría, todo lo que me ocurría era en base a lo que mi madre le contaba. Bien. Una de las cosas que le mandó este psiquiatra, este pseudocientífico, a mi madre era que tenía que tomar tal fármaco, y qué curioso, porque dicho fármaco solamente se fabricaba en una farmacéutica de una calle principal de Córdoba capital. ¡Qué casualidad! Oye, qué casualidad. ¿Vale? Yo sé realmente de lo que está, pero bueno, continuemos. Y que lo más importante, que como paciente que yo era en aquella época, jamás me podía quedar solo en casa. Que siempre tenía que haber una persona acompañándome. Y mi madre le dijo, sí, yo siempre le acompaño. Cuando volvimos a casa, mi madre me dijo, el fármaco, tómate el fármaco. Pero luego ya se iba. Y de 7 días que tenía a la semana, 6 días y medio, se pasaba fuera de casa. O sea, como veis, lo que le dijo a este psiquiatra era todo mentira. Todo era mentira. O sea, mi madre le estaba engañando al psiquiatra. Pero es que el psiquiatra quería ser engañado. ¿Vale? Así de claro. El psiquiatra empezó a mandar una medicación que yo me empecé a tomar. Nuevamente volví a notarme muy dormido, ¿no? Y tal. Y este fármaco pues, me empezó a provocar que mi intestino, sabéis que el intestino tiene unos movimientos peristálticos con el objeto de que podamos defecar y tal. Este fármaco provocó que los movimientos peristálticos de mi intestino se parasen en seco. ¿Y sabéis lo que me ocurrió? Que empecé a acumular masa fecal. Llegaron a pasar como 5 días sin poder pasar al cuarto de baño. Sin poder defecar. 5 días. Así que la siguiente vez que tuvimos sesión con este señor, y agarraos a la silla, ¿vale? Agarraos a la silla porque aquí viene una cosa muy, muy fuerte, ¿vale? Es que la consulta volvió nuevamente a repetirse, ¿no? Y tal, y era pues tal y cual, y el psiquiatra, mi madre y tal. En la primera consulta se me olvidó también contar que el psiquiatra estuvo hablando con mi madre sobre lo que me ocurría, tal cual, no sé qué, y le pidió durante unos minutos, por favor, que se saliera. Entonces mi madre salió de la consulta y el psiquiatra empezó a hacerme preguntas de estilo, ¿tienes visiones sobre yo qué sé, en plan, ¿tienes visiones o se te aparecen figuras o formas de... o en plan de, o incluso, ¿por qué razón estás aquí? Porque no sé nada. Y cuando yo le intentaba explicar desde la lógica que a mí me enseñaron en matemática y en la carrera de... en la lógica que me enseñaron en la carrera de ciencia física, en la asignatura de matemática, cuando yo empecé a utilizar toda esa lógica para darle sentido a lo que estaba diciendo, me mandaba a callar. Me mandaba a callar. Y eso, una vez más, señores, eso se llama ciencia. Eso, para la sociedad ignorante, eso le llaman ciencia. De risa, ¿vale? De risa. ¿Qué más cositas? Llegada la segunda consulta, recuerdo que estaba el psiquiatra nuevamente, mi madre a la derecha y yo aquí detrás. Y ahora sí que os digo, agarraos bien fuerte, que ahora vienen curvas, como si fuera una montaña rusa. Y este psiquiatra le preguntó,
¿qué? ¿Se ha estado tomando la medicación? Y mi madre respondió, sí. Y es cierto, me estaba tomando la medicación. ¿Ha estado siempre acompañado? Y le dijo mi madre, sí, yo siempre he estado acompañándole. Le mintió delante de la cara. A lo que le dijo, gracias a Dios. Bueno, a Dios no. Gracias a que este efecto ha hecho fármaco. Porque según mis informes clínicos, bla, 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 toda esa jerga psiquiátrica para creerse superior, su hijo tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Un TOC. Y gracias a que este primer tratamiento que le he mandado le ha empezado a hacer efecto. Porque si no, hubiera sido necesario abrirle el cráneo y operarle el cerebro. ¿Cómo os quedáis? A un muchacho de 25 años, que sí, que nunca llegaron a hacerme eso, pero dijeron, si este fármaco no hubiera hecho efecto esto, tendríamos que haberle hecho esto. Y eso, señores, una vez más, eso se llama ciencia. Pues como se dice aquí en Córdoba, un cipote para ti. así de claro, ¿vale? Eso no es ciencia, ¿vale? Eso no es ciencia. Y luego, referente al problema intestinal que tenía y tal, pues nuevamente llegó este señor y dijo, debido al fármaco que está tomando y tal, este fármaco provoca efectos secundarios. En este caso es el parón de los movimientos peristálticos. No sé si lo he dicho bien, ¿vale? Y gracias a eso me dieron otro fármaco. Es la filosofía de los psiquiatras. Te doy un fármaco para curar esto. Esto provoca otra cosa. Te doy otro fármaco para curar lo primero. Y esto provoca una tercera cosa. Y empezamos una cadena de producción. Y una vez más, señores, esto, ¿vale? Se llama ciencia. Esto se llama ciencia. Pues gracias a Dios, o al campo cuántico, a mí me gusta llamarlo más el campo cuántico, ¿no? Porque es más físico, es más científico, ¿no? El Dios es como más religión fuera, ¿no? Gracias al campo cuántico, todas estas cosas, al final, acabaron en su sitio. Solo voy a contaros. Sé que un poco esto se sale de todo este contexto, ¿vale? 2 años más tarde de todo esto de lo que os he contado, del año 2015, 2 años más tarde, mi madre murió. Mi madre murió por una metástasis cerebral. Le había surgido en el lado derecho, creo recordar. Bueno, no me acuerdo si fue en el derecho o en el izquierdo y tal. Una metástasis que le sufrió en la parte derecha del pulmón y le creció hacia el cerebro. Haciendo una investigación científica, haciendo una investigación usando el método científico, pero en realidad no es ciencia, sino que haciendo una investigación espiritual utilizando el método científico, descubrí que el lateral en el que le había surgido la metástasis cerebral, el cáncer, estaba relacionado a nivel espiritual con el amor hacia sus hijos. En este caso, una falta de amor. Esa falta de amor le provocó ese cáncer. Y ese cáncer creció hacia arriba, hacia su cerebro, provocándole una metástasis cerebral y después la muerte. No volví a saber nada más de ella. Pero yo
Yo no estuve en ese escenario, ¿vale? Y bueno, pues nada más, señores, tampoco me quiero enrollar mucho. Me he dejado varios detalles en el tintero y tal, pero sobre todo os quiero decir, la gente, cuando tiene una depresión, va a un psicólogo. El psicólogo le deriva al psiquiatra y el psiquiatra le da psicofármaco como forma de solucionar la depresión. Puede que muchas personas me hayan dicho que soy un desertor, que yo he desertado la ciencia, que yo le he dado la espalda a la ciencia. Pues dejadme deciros que como físico que soy y como científico que soy, me niego a alimentar una pseudociencia. Bueno, mejor dicho, una ciencia. En otras palabras, me niego a alimentar una ciencia que se basa en empastillar a gente para mantenerla dormida. Me niego a aceptar que eso es ciencia. Me niego a colaborar y a cooperar con psicólogos y con psiquiatras, que por cierto, ¿sabíais que los psiquiatras son pseudocientíficos? Es una palabra muy de moda. Habla del campo cuántico, de la energía, de los chakras, de la vibración corporal, de la meditación, de conectar con Dios. Todo eso es pseudociencia. Las flores de Bach, la cromoterapia, la cristaloterapia, la musicoterapia, la risoterapia, todo eso es pseudociencia. Pero crear una ciencia psiquiátrica donde tienen a personas sedadas como zombies, eso llaman ciencia. Pues lo siento mucho, señores, eso no es ciencia. Eso no se llama ciencia. Eso, mira, eso se llamará no tener ética. Eso se llamará querer forrarse a costa de empeorar la salud de una persona. Eso se llamará mentirle a la gente en la cara. Romper familias. Eso se llamará todo eso. ¿Pero ciencia? No. Aplica el método científico. Si tú te tomas un fármaco, ¿vale? Y ese fármaco te produce unas consecuencias en tu cuerpo, eres tú el que tienes que aplicar el método científico sobre tu propio cuerpo. Si yo me tomo un fármaco y ese fármaco me provoca dolor de cabeza, puedo afirmar, aunque me puedo equivocar, porque hay muchos factores alrededor, puedo afirmar que ese fármaco me produce dolor de cabeza y voy a evitar tomarlo. Si tomo un fármaco y ese fármaco me produce un dolor de barriga, puedo afirmar, y me puedo equivocar, porque soy científico, que ese fármaco me provoca dolor de barriga. Pero una de las frases que dijo este último psiquiatra es que la curación de sus pacientes no dependía de cómo se sentían los pacientes después de tomar ese fármaco o ese otro fármaco, sino que dependía de lo que dijera el propio psiquiatra. Como si el psiquiatra estuviera en tu cuerpo. Hay que tener cuidado con no decir palabrotas. ¿No te parece gracioso? ¿No te parece gracioso todo esto? Y una vez más, señores, eso se llama ciencia. Pues prefiero ser un desertor y aliarme con los espirituales de verdad que demuestran que todas estas cosas de que el campo cuántico, la vibración, los chakras, la musicoterapia, las flores de Bach, la cromoterapia, bla, 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 etcétera, etcétera, tienen más cercanía con la mecánica cuántica que eso que llaman ciencia. Si por esa razón me llaman desertor, pues prefiero ser un desertor.
prefiero ser un desertor y defender y seguir la ética científica que hacer eso. Que eso, y perdonadme que os diga, en medicina hay un código de comportamiento que se llama un código hipocrático. Ese código hipocrático viene a decir que cuando tú ejerzas como médico, tienes que hacer todo lo que hagas, siempre respetando la ética. ¿Cuál es la ética? Ayudando de corazón, curando a esas personas. Lo que a mí me hicieron no fue curarme, fue envenenarme. Me envenenaron de 4000 vías. Intentaron envenenarme socialmente. Intentaron envenenarme psicológicamente. Como no funcionaba, intentaron envenenarme bioquímicamente. Y tampoco funcionó. Y eso, una vez más, la sociedad lo llama ciencia. Nada más, señores. Ya hasta aquí este contenido. Una última reflexión. Si estáis padeciendo una depresión, empezad a aplicar el método científico, ¿vale? Experimentad y después sacad conclusiones. No me creáis como si fuera un dogma el método científico. Os pido que lo probéis. Justamente porque soy científico, os pido que probéis estos métodos. Que si a ti el paracetamol te produce un dolor de cabeza, hazlo y demuéstralo mediante el método científico. Y ese método científico, recuerda que será único, será para ti. No a todas las personas les sienta igual el paracetamol, o el ibuprofeno, o tal planta, o tal tratamiento, ¿vale? Somos seres únicos y cada uno tiene una forma única de curación. Yo encontré mi vía única de curación. Ahora tienes que buscar tu vía. Y la segunda reflexión, te invito que si estás tomando fármacos, si estás tomando medicamentos, exige siempre que sea posible, exige tratamiento natural. Porque el mismísimo Hipócrates, del cual procede el código hipocrático, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Utilicemos productos de la propia naturaleza. Y si hay algún médico, algún tratamiento, si hay algo que no te llama la atención, investiga. Saca tu lado científico e investiga sobre todo eso lo que está ocurriendo. Busca realmente. Busca realmente qué es lo que puedes encontrar o qué es lo que puedes dejar de encontrar. Porque al final, quien busca, encuentra, siempre. Hay por ahí una frase de Jesús de Nazaret, ¿no?, que decía eso, pero que podemos aplicarla a la propia ciencia. Quien busca, acaba encontrando. Siempre, siempre, siempre. Así que, señores, nada más. Muchas gracias a todos vosotros. También os invito, si me estáis viendo desde Facebook e Instagram, pulsar seguir y me gusta. Si por el contrario, me estáis viendo desde YouTube, pulsar suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. También, si os ha sorprendido todo esto, os ha sorprendido toda esta historia, ¿vale? Ahora es el momento de actuar. ¿Sabéis cuál es la mejor forma que podéis hacer para actuar? Mediante mente ecologista. De la misma forma que yo sané mi cuerpo y mi mente, sobre todo, de esos envenenamientos. De la misma forma que yo lo conseguí, ahora tengo una misión. Una vez que yo conseguí sanar mi cuerpo, ahora estoy en la misión de sanar la madre tierra, la madre naturaleza,
que el ser humano, por pura ignorancia, la ha envenenado. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que ya habéis adquirido mente ecologista, que lo estáis estudiando, aprendiendo y aplicando. Y para aquellos que no los tengáis, no os preocupéis, porque justamente aquí debajo os voy a dejar un enlace. El proceso es sencillo. Simplemente tenéis que pinchar y seguir todos los pasos. Una vez que ya lo hayáis hecho, yo me voy a encargar de enviaros esto personalmente a la mismísima puerta de vuestra casa. Y pues nada más, señores, que gracias a todos vosotros. Recordad, cuidaos mucho. Cada vez que yo os digo la expresión cuidaos mucho, puede que suene como algo en plan de postureo, de hipócrita. Pero la persona que me conoce realmente sabe que yo no soy hipócrita. Lo sabe a la perfección. Y cuando os he contado esto, y después o antes os digo cuidaos mucho, sé de lo que hablo. Yo sé realmente de lo que hablo. ¿Vale? Cuidaos mucho porque el cuerpo es el templo del alma. De la misma forma que el planeta Tierra es el templo de la humanidad y no el vertedero de la humanidad. ¿Vale? Así que por esa razón cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenecéis. Me da igual si es natural o artificial. Os mando un enormísimo abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias a esas 1000 suscripciones. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y si queréis más sorpresas y queréis cosas más divertidas, os invito a que os suscribáis. Próxima meta, 5000 suscriptores. Os aseguro que va a venir oro, contenido que es oro, contenido que es puro. Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias de corazón. Un enormísimo abrazo desde aquí. Os mando un enormísimo abrazo desde Mente Ecologista. Y nos vemos en el contenido que vamos a tener mañana. No os lo perdáis. Os invito a que os suscribáis al canal de YouTube. Y nos vemos. Un abrazo enormísimo. Y adiós.